La madurez en el conocimiento. Primera parte. El verdadero conocimiento de Dios es una experiencia. El verdadero conocimiento de Dios es algo que nosotros experimentamos. El verdadero conocimiento de Dios no se trata de algo que sabemos o que solo pensamos o razonamos. El verdadero conocimiento de Dios es algo que nosotros experimentamos en nuestro interior. El verdadero conocimiento de Dios es una experiencia con Dios. Se trata de una experiencia personal que deriva en el perdón de los pecados y la transformación de nuestras vidas. El resultado de esta experiencia personal con Dios, pues por supuesto, de ese conocimiento de Dios, es la vida eterna. Juan 17:3. En Juan 17:3, Jesús nos dice lo siguiente. Atento. Cito. Y esta, dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De manera tal que el conocimiento de Dios produce en nosotros todos estos resultados. Y la evidencia de que alguien conoce a Dios no se trata de que la persona diga que le conoce, sino que su vida muestre un cambio, una transformación. Que su vida muestre una conducta en obediencia a Dios. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 3, nos dice lo siguiente. Y en esto, estoy citando, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Fin de la cita. Escuchemos lo que nos dice el verso 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero sigamos con el verso 5. Nos sigue diciendo, reforzando esta tesis, cuando nos dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. En otras palabras, la evidencia de que alguien conoce a Dios es el hecho de que está viviendo en concordancia con la palabra de Dios. Está viviendo de conformidad con su palabra. Otro texto, pero en autoría del apóstol Pablo, en carta dirigida a Tito 1:16, nos dice, palabras de Pablo. Hay personas que literalmente profesan conocer a Dios, pero sus obras lo niegan. De manera, pues, que hay gente que dice creer en Dios, que dice tener fe en Dios, pero su vida no muestra un cambio, una verdadera transformación. Con los hechos, por lo tanto, están diciendo que no le conocen realmente. No son, no son ateos filosóficos, ateos filosóficos teóricos, pero sí ateos prácticos, ateos funcionales. ¿Por qué? Pues
porque el conocimiento de Dios se muestra en una persona, en una vida de una persona en obediencia a Dios. Ahora, ¿qué es lo que debe seguir cuando ya conocemos al Señor? Pues lo que debe seguir es que debemos seguir conociendo, porque tenemos que seguir conociéndolo. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que debemos seguir creciendo en ese conocimiento. Debemos seguir creciendo. Una vez que ya lo conocemos, debemos seguir creciendo en ese conocimiento. Escuchemos lo que nos dice Colosenses 1:10 al respecto. Para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiero subrayar aquí la expresión con la que cierra el verso, creciendo en el conocimiento de Dios. Debemos tomar en cuenta esa expresión. Usted tiene que seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Un creyente, un verdadero creyente no puede quedarse en esa mera etapa inicial del conocimiento. No puede limitarse a esa primera etapa, digamos, a esa etapa infantil, pudiéramos llamar, lo llamaría Pablo, ¿sí? En esa etapa de la infancia del conocimiento, por decirlo así de alguna manera. Ese conocimiento, ahora la persona tiene que madurarlo. Ahora, usted puede preguntarse, ¿y cómo es eso? ¿Cómo se ve una persona que está creciendo en el Señor? ¿Cómo se ve la vida de esa persona que está creciendo en el Señor? ¿Cómo se ve la vida de esa persona que está creciendo en ese conocimiento, que está experimentando ese conocimiento de Dios? Dicho de otra manera, ¿cuáles son las características que marcan la vida de una persona que está creciendo en el conocimiento de Dios? Pues la respuesta a esta pregunta nos la ofrece la propia escritura bíblica. La vida de alguien que está creciendo en el conocimiento de Dios se caracteriza simplemente por un entendimiento mayor de Dios, de su palabra, un entendimiento mayor de su palabra, de su voluntad, de su obra. Alguien que está creciendo en el conocimiento de Dios es alguien que está comprendiendo y entendiendo mejor a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Ahora, claro está, no podemos tener un conocimiento absoluto o exhaustivo de Dios. Imposible. ¿Por qué? Dios es infinito. Escuchemos lo que nos dice el Salmo 145, el Salmo 145 en el verso 3, cuando nos dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Termina diciendo el verso. ¿Qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que quiere decir? Pues simple y llanamente quiere decir que su grandeza, la grandeza de Dios, no podemos abarcarla, no se puede medir, ni siquiera podemos analizarla. ¿Por qué?
porque es inescrutable, es incontable. Pero si bien es cierto que no podemos tener un conocimiento absoluto de Dios, lo que sí podemos es tener un conocimiento verdadero de Dios y además seguir creciendo en ese conocimiento, sirviendo a Dios en ese conocimiento. El profeta Jeremías, en el capítulo 9, versos 23 y 24, nos dice lo siguiente. Escuchemos. Cito: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas. Continúa diciendo el verso 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicios y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Fin de la cita. Lo que nos está diciendo Jeremías aquí es que lo más importante para nosotros debería ser entender al Señor. Cuando una persona está creciendo en el conocimiento de Dios, puede entender mejor a Dios, puede conocer mejor a Dios en su gracia, en su poder, en su misericordia, en su, en su amor, en su santidad, en su justicia, en su sabiduría, en su naturaleza. En el capítulo 1, en su carta a los Efesios, en el verso 17, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, abro un paréntesis breve allí. ¿Escucharon lo que dije? Para que el Dios, en palabras de Pablo, claro, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, esta expresión al inicio del verso, solo esa amerita un estudio completo, ya que sería bueno que lo escucharan los que afirman que Jesús es Dios, o que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona. Fíjense lo que dice, lo repito, ahora leo el texto, el verso completo, cuando dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Continúa diciendo: alumbrando. Yo me preguntaría, ¿alumbrando qué? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su herencia en los santos. Noten la figura que usa en este verso: alumbrando los ojos del entendimiento. No son otros que los ojos de la mente, que los ojos, digamos, de la razón y los ojos del pensamiento. Este estudio continuará en una segunda parte en un próximo episodio. Muchas gracias.